Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. En Colombia actualmente estamos viendo una creciente en las consultas mineras, un mecanismo de participación ciudadana que a través de las urnas ya ha generado la suspensión de exploración y explotación de hidrocarburos, metales, materiales para la construcción, entre otros. Varios sectores estudian propuestas para dar alternativas a esta situación que ya ha impactado, como lo decíamos, a la industria en 9 municipios colombianos. Veamos un informe que preparamos en La Pepa para entender este tema. Colombia pasa actualmente por una creciente preocupación de la ciudadanía sobre los recursos naturales. Cada vez más nos cuestionamos sobre la conservación, sobre el impacto que generan en el medio ambiente las industrias mineroenergéticas y nos preocupa lo que le heredaremos a las futuras generaciones. Este interés se ha visto reflejado en las numerosas consultas populares a las que han acudido varios municipios que piden frenar las labores de la industria minera y más recientemente la de hidrocarburos. Los habitantes de los municipios y los movimientos ambientalistas que le han dado un no rotundo en las urnas a la actividad mineroenergética argumentan que los daños que produce la industria a fuentes hídricas, bosques nativos y ecosistema son irreparables. También denuncian que han sido otorgados títulos en lugares en los que no se podía explotar, como páramos y parques naturales, y se han autorizado operaciones en terrenos con dimensiones desproporcionadas. A través de estos mecanismos, las comunidades no solo le están haciendo saber al gobierno nacional que quieren decidir sobre su subsuelo, también están reabriendo el debate sobre el modelo de desarrollo económico que tiene el país. Los promotores piden que estas actividades se concilien con su territorio, que los beneficios de las regalías lleguen realmente a los municipios, pues las rentas para las regiones son muy bajas, y que se fortalezcan otras opciones económicas como la agricultura y el turismo. Preservar el medio ambiente es sin duda una preocupación importante, inmediata y urgente, y hay que combinar ese tipo de preocupaciones con cómo quiero yo que sea mi desarrollo económico y social en el largo plazo y qué alternativas tengo. Según las asociaciones que representan estos sectores, la suspensión de las actividades mineras y el ahora proceso que se está emprendiendo contra la industria de hidrocarburos puede traer efectos negativos sobre la economía del país, teniendo en cuenta que el sector petrolero representa el 7% del Producto Interno Bruto y genera más de 95.000 empleos directos e indirectos. La minería representa el 2% del Producto Interno Bruto del país. Puede terminar limitando bastante la producción mineroenergética en el país, pero no por culpa de las comunidades, por culpa de un modelo mal diseñado que ha generado como un desequilibrio a favor de la obtención rápida de recursos a través de una actividad netamente extractiva en detrimento del sector ambiental y social. Si el gobierno se pusiera a corregir y a tratar de lograr equilibrar nuevamente esos tres pilares, seguramente las consultas no se estarían utilizando. Estas solicitudes están respaldadas por la Corte Constitucional a través de la sentencia SU 133 de 2017, en la que se afirma que las comunidades son autónomas al decidir si desean o no que se practiquen este tipo de actividades en sus territorios. Creo que los pronunciamientos de la Corte nos han invitado es que busquemos mecanismos de concertación, de coordinación entre los entes territoriales y el gobierno nacional para el buen aprovechamiento de los recursos del subsuelo. Yo creo que esa es la tarea a la que estas consultas nos están cada vez más recordando que tenemos esa tarea pendiente. Desde varias orillas de la industria mineroenergética se ha hecho énfasis en el respeto a este mecanismo de participación ciudadana, pero también en la importancia de que la comunidad conozca cómo funcionan las operaciones del sector para que no caigan en especulaciones. Aseguran que es una práctica ligada a estándares internacionales, que tiene un manejo altamente responsable con el medio ambiente y que no genera la afectación a recursos vitales como las fuentes hídricas. Creemos que esto responde a una falta de información de parte de la gente en las regiones. Se puede estar manejando desinformación a nivel de lo que significa realmente la industria extractiva y en específico la industria petrolera, de cuáles son sus efectos reales, de cuáles son sus riesgos, de cómo se mitigan estos riesgos y sobre todo de que no hay una claridad de que esta es una industria que es perfectamente sostenible, que lleva 100 años de historia y que puede desarrollar sus actividades en perfecta armonía con el medio ambiente y en especial con los recursos naturales renovables como el agua. En la industria aseguran que hay una serie de vacíos normativos que están dejando en el limbo las discusiones del sector y ante el aumento de las iniciativas se han planteado salidas como la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial, buscando que la formulación de estas consultas se realice con base en estudios técnicos, análisis de riesgo e información de áreas de protección ambiental, velando por el desarrollo sostenible del municipio.
La industria le ha pedido al gobierno generar un diálogo con las altas cortes y con el Congreso de la República para definir claridad de las competencias de estos recursos. Entre tanto, han acudido a otras instancias como la tutela y actualmente la Corte Constitucional está sometiendo a revisión la sentencia sobre consultas mineras 7477, luego de un recurso interpuesto por una empresa que tenía intenciones de explotar en Cumaral Meta. También otro recurso interpuesto por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, que detuvo la consulta contra la explotación en el municipio de Pasca, en Cundinamarca. En este piden la defensa del derecho al debido proceso, el derecho a la información del elector, pues argumentan que hay información sesgada, y el bienestar de los empleados del sector que pierden su derecho al trabajo. La historia de las consultas tiene aún mucho camino por recorrer. Actualmente están en marcha 44 iniciativas de consultas populares contra el sector minero energético y 20 contra hidrocarburos. Consultas que además están siendo lideradas por los propios gobiernos locales y por miembros de la Iglesia. En manos del Congreso, el gobierno y las altas cortes queda entonces definir hasta dónde tendrán alcance estos mecanismos. Los resultados en las votaciones de las consultas mineras de este 2017 son el producto de una disputa de años atrás entre las comunidades y la industria minero-energética. En la PEPA quisimos hacer un recuento de los principales casos de este fenómeno. Están demostrando que a este pueblo le sobra dignidad. En Colombia, durante los últimos años, se han promovido una serie de consultas populares en contra de la explotación minera y de hidrocarburos. De los 32 departamentos, 18 han participado o están en momentos previos de entrar en este mecanismo de participación ciudadana. Según la Registraduría Nacional, en lo que va corrido del año 2017, se han realizado 7 consultas populares en igual número de municipios, con el fin de saber si sus pobladores están o no de acuerdo con el desarrollo de proyectos minero-energéticos en sus territorios. Estos municipios son Cabrera, Cundinamarca, Cajamarca, Tolima, Cumaral, Meta, Pijao, Quindío, Arbeláez, Cundinamarca, Jesús María y Sucre, Santander. En todos, el no tuvo una contundente victoria. Antioquia es uno de los departamentos que más procesos ha adelantado hasta el momento en contra de la extracción minera, con un total de 25 municipios, de los cuales 14 han sido emprendidos por decisión del Consejo Municipal. Huila es el segundo departamento con más procesos de consultas de este tipo, en total 11, las cuales son en contra de la extracción de minería y de hidrocarburos. Pero sin duda una de las consultas populares más representativas en Colombia en contra de la minería ha sido el caso de Cajamarca, Tolima. La comunidad de este municipio del centro del país manifestó su inconformismo con el proyecto minero La Colosa, el cual busca realizar extracción de oro a cielo abierto por parte de la minera Anglo Gold Ashanti. Con 6.165 votos por el no y tan solo 76 por el sí, este municipio rechazó el pasado 23 de marzo rotundamente la práctica de extracción. Aquí había necesidad de afrontar una voz popular, un clamor del pueblo de Cajamarca que no quería la minería a cielo abierto contaminante que se pretende hacer en La Colosa. Entre los argumentos de la población se encontraba el deterioro de los recursos naturales que tiene el municipio. Nosotros necesitamos ese agua para nosotros, para nuestra vida, y el agua para producir lo que producimos en el Tolima, que son cultivos como el arroz, la agricultura y el desarrollo agroindustrial de nuestro territorio. Tras 14 años de presencia en este municipio del Tolima, la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti anunció que suspendía los trabajos exploratorios y las inversiones sociales que estaban realizándose allí. Esta consulta popular incentivó a otras ciudades y municipios a adelantar sus propios procesos de participación ciudadana para prohibir estas prácticas. El 9 de julio del 2017 se realizó la consulta popular en Arbeláez, Cundinamarca. Los ciudadanos de este municipio contestaron a la pregunta: ¿está usted de acuerdo, sí o no, con que la jurisdicción del municipio de Arbeláez, Cundinamarca, se lleve a cabo procesos de sísmica, exploración, explotación de hidrocarburos, lavado de hidrocarburos y minería de gran escala?
Con un total del 98.54% de los votos, la población le dijo no a los dos proyectos extractivos. En total, 4.312 personas rechazaron este tipo de actividades, mientras que tan solo 38 personas apoyaron la continuidad de los proyectos. Lo que sí preocupaba ampliamente a la comunidad era la cantidad de litros por segundo que se le había autorizado a estas empresas de tomar nuestros afluentes principales, como era el Cuja, como era el Batán, como era el río Sumapaz, y eso fue lo que en principio motivó a una comunidad eminentemente agrícola y agropecuaria, como el municipio de Arbeláez, a pronunciarse respecto de esos procesos de extracción y explotación de hidrocarburos. Con esta decisión se frenaron dos proyectos de hidrocarburos que buscaban realizarse sobre la provincia de Sumapaz, los cuales incluyen varios municipios de Fusagasugá, Pasca, Arbeláez, San Bernardo e Icononso, Tolima. Lo que sí estamos seguros es que un municipio que hace parte del páramo más grande del mundo, como es el páramo del Sumapaz, tiene mucho más que darle a la humanidad en riquezas hídricas, en variedad de flora, fauna, que la exploración y explotación de hidrocarburos. Los habitantes de Jesús María, Santander, acudieron a las urnas el pasado 17 de septiembre. Esta iniciativa de participación ciudadana fue encabezada por políticos y ambientalistas de la región y dirigida por el sacerdote Samuel García, párroco de este municipio, quienes argumentaron que buscaban proteger las fuentes hídricas. Actualmente hay otorgados 6 títulos mineros para la explotación de piedra caliza y carbón en este municipio del sur de Santander. Los ciudadanos fueron a las urnas para responder la pregunta: ¿está usted de acuerdo, sí o no, que en la jurisdicción del municipio se realicen actividades de exploración minera y petrolera? 1.728 personas asistieron a las urnas, de las cuales 1.677, el 97,05% dijeron no y tan solo 22, el 1,27% votaron por el sí. Es muy importante para nosotros, no solamente por la fuente hídrica que desde allí está, sino la flora y la fauna. Cualquier afectación al ecosistema no solamente va a estar contra un municipio, sino que contra toda la provincia de Vélez. Jesús María fue el primer municipio de Santander en participar de una consulta popular, al cual le siguió Sucre el pasado 1 de octubre y se espera que lo mismo haga El Peñol el próximo 5 de noviembre. Otro de los municipios que ha emprendido una batalla por sacar de su territorio cualquier actividad de extracción minera y de hidrocarburos es Pasca, Cundinamarca, aunque la historia con esta región ha tenido un proceso diferente. La iniciativa fue promovida por la Corporación en Pro de la Defensa del Río Cuja, Corpo Cuja, una organización que reúne los acueductos y los distritos de riego que toman el agua de este río y buscan proteger parte de esta cuenca. Sin embargo, el Consejo de Estado aplazó la consulta popular del 6 de agosto pasado, esto tras una apelación por parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, donde argumentan que no se ha seguido el debido proceso, el derecho a la información del elector y se está afectando el bienestar de los empleados del sector que pierden su derecho al trabajo. Para los habitantes de este municipio agrícola y con grandes fuentes hídricas, su mayor preocupación es que los mecanismos de extracción que realicen las empresas afecten sus ecosistemas. Lo que la comunidad manifiesta y lo que todo el mundo manifiesta en el municipio y manifestamos en el municipio es que a nosotros nos afectaría el proceso agrícola y pecuario, pero más que el proceso agrícola y pecuario también que somos un municipio netamente hídrico. Nosotros tenemos muy buenas hectáreas en el páramo del Sumapaz, el páramo más grande del mundo, que si tenemos ese proceso y si viene un tema como es el fracking, pues sería desastroso para esas comunidades. Si bien es cierto que las multinacionales llegan hasta estos municipios con promesas de beneficios económicos para la región, para los ciudadanos y gobernantes locales hace falta asesoría del gobierno nacional en la información sobre los daños y beneficios reales que podría tener la instalación de estas empresas. ¿Dónde están los ministerios diciendo al municipio esto es lo que puede suceder, esto es lo que no puede suceder? Pero sí llegan las empresas petroleras a decirnos: vengan, aquí les ofrecemos, a las comunidades les ofrecemos computadores, les ofrecemos mejores vías, mejores arreglos a las escuelas. Pero ¿qué hay en ese trasfondo? Y ese es el malestar y el miedo que tiene la comunidad del municipio de Pasca. Aún falta esperar que el Consejo de Estado dé vía libre para la consulta popular, pero de lo que sí están seguros sus pobladores es que no se necesitan de estas extracciones de hidrocarburo para mejorar su economía.
Esta semana les consultamos en redes sociales y en la calle a los ciudadanos su opinión sobre las consultas mineras. También este caso pasó por el detector de mentiras de la silla vacía. Juan Esteban, usted que está pendiente de las redes sociales y de lo que dice la gente en la calle, ¿qué encontró esta semana? Hola Eduardo, buenas noches. Pues nos fue muy bien en las redes, como nos va todas las semanas, con mucha votación y una participación muy interesante en estos 5 mitos. Ustedes votaron en redes, nos contaron en la calle si creen que son ciertos o falsos y les vamos a contar si tenían la razón o no. Entonces vamos mito por mito, recordamos primero cuál es, vemos ustedes qué opinan y les contamos cuál es la calificación después de que lo pasamos por el detector de mentiras de la silla vacía. Vamos al primer mito. Este mito dice que las consultas populares pueden prohibir la minería. ¿Qué dijeron ustedes en redes y en la calle? Aquí está. ¿Usted se imagina haciendo una consulta popular, gastando toda esa cantidad de plata para que digan que sí o que no? Y de todas maneras no lo van a seguir haciendo. Si ustedes lo prohíben, de todas maneras lo van a seguir haciendo. Eso sería perder plata y tiempo. Las consultas populares no la pueden prohibir porque hay mucha gente pobre que tiene que trabajar en la minería. Y les quitan la minería y cómo viven. Pues esa mayoría del 68% que cree que es cierto, básicamente te le dará razón. Pasamos por el detector y encontramos que este mito es cierto, pero, es decir, que es verdad con una salvedad importante. Es verdad porque la Corte Constitucional desde 2016 en varias sentencias ha dicho que sí, que las consultas populares sí pueden prohibir la minería en los municipios, porque la gente de un pueblo puede decirle a su alcalde que no quiere que allá se haga minería a pesar de que el subsuelo sea de la nación y no de los municipios. El pero que hay es que hay un debate jurídico, como pasa tantas veces en Colombia, este país lleno de abogados, sobre si eso se aplica a los títulos mineros que se habían entregado en el pasado, que son una gran cantidad, o no. Por ahora todo indica que sí también se aplican a ellos y en cualquier caso la idea general de que las consultas pueden prohibir la minería sí es cierta. Pasemos hacia el segundo mito. Recordemos cuál es este. Este mito dice que el gobierno nacional rechaza las consultas populares antimineras. ¿Ustedes qué opinaron en redes y en la calle? Esto fue lo que dijeron. Sí, porque el gobierno nacional está, los populares están a favor de la minería del pueblo y el gobierno está a favor de las multinacionales que están llevando las riquezas de Colombia y que no nos están dejando aquí nada. Y eso no debe ser así, eso tiene que ser consultarle a las regiones si están de acuerdo o no. Igual que en el primer mito, esa mayoría importante, ahora el 71% que cree que es cierto, tenía la razón. De nuevo, este es cierto, pero con una salvedad importante. Es cierto porque después de los resultados de las consultas antimineras, el gobierno, sobre todo este año, ha dicho claramente que le parece que ese no es el mecanismo para hacerlo, que no se deberían aplicar, que quizás los alcaldes tienen que ver si es legal o ilegal aplicar esa orden de los pobladores de sus municipios, pero en general sí las rechaza. El pero es que ha buscado alternativas para no eliminar las consultas y buscar que haya otra manera de tener una mejor relación con las personas de los pueblos. Hay unas iniciativas legislativas que no han llegado al Congreso, pero que están armando para que, por ejemplo, haya un mecanismo especial, para que a la hora de conceder los títulos o licencias que permiten la minería haya una mayor participación popular, que todavía no han cristalizado, no se han concretado en nada, pero que harían que uno diga, pues el gobierno la rechaza, pero busca una alternativa que permita regular un poco mejor esta situación. Con eso claro, pasamos al tercer mito. Recordemos qué dice este mito. Este mito dice que se podrá usar una consulta para prohibir la industria, no la minería, en un municipio. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dijeron ustedes en redes y en la calle? Aquí está. Sí, porque sería como la manera más adecuada para uno llamar la atención, ¿no? Y para protestar, para que no hagan eso. No se debe prohibir la industria, debe tener viabilidad para dar empleo, es lo más viable. Aunque la votación de ustedes de redes está muy dudosa, mitad de mitad, lo pasamos por el detector y encontramos que esta es cierto, sin salvedad, a diferencia de las anteriores. Es cierto porque
con la industria no hay debate alguno. Los municipios y distritos pueden definir si hay industria o no en sus territorios. Eso lo pueden hacer sin consultas populares, eso lo pueden hacer sin decisiones de la Corte Constitucional, eso está muy claro en la Constitución, y por eso los municipios y distritos hacen una cosa que se llama POT, Plan de Ordenamiento Territorial, unos más pequeños Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los menos poblados los esquemas de ordenamiento territorial, y en todos estos deciden dónde hay usos de tierra rurales y urbanos, y entre los urbanos donde se puede hacer comercio, vivienda, donde puede haber usos eso que se llaman dotacionales como hospitales o escuelas, y donde se puede hacer industria. Si cualquier municipio hace su POT, su PBOT o su EOT sin industria, no hay industria, la puede prohibir. Y si una consulta popular le dice al alcalde, yo quiero, o nosotros queremos, porque llega la votación mayoritaria, que no haya industria en este municipio, pues está obligado a modificar el POT o su equivalente para que no haya industria. Entonces este es clarísimo, es cierto. Con eso claro, pasemos al cuarto mito. ¿Qué dice este mito? Recordemos, este dice que los municipios que prohíben la minería siguen recibiendo regalías. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dijeron en redes y en la calle? Recordemos acá. Unos municipios sí, otros no. Hay partes donde hay la explotación, pero reciben por parte de las empresas, más que todas las extranjeras o a veces las nacionales, reciben esas regalías para los pueblos, las ciudades o donde se haga la explotación, pero no llegan a ellos, ¿no? No siguen recibiendo las regalías porque la plata se pierde en la mitad del camino con toda la deshonestidad que hay y sigue la pobreza donde están las minerías. Esos 2 de cada 3 de ustedes que en redes nos dijeron que era cierto, pues tenían toda la razón, es cierto. Este es verdadero porque las regalías, que para aclarar a los que no lo tengan claro, es una parte de eso que le pagan las empresas mineras cuando sacan el mineral al Estado colombiano, se reparten por todo el país. Hasta una reforma que hizo el gobierno Santos en 2012, se concentraban en los municipios donde salían los minerales y a los otros no les llegaba a muchos nada, 0, ni un peso. Para distribuir mejor esto, y porque en muchos municipios se había malgastado esa plata, el Estado hizo una reforma y ahora le llegan a todos los municipios de Colombia. Se hace una bolsa común y luego se distribuye un poco más para los municipios que producen minería, menos para los que no, pero hay para todos. Y eso no cambia por el hecho de que un municipio decida prohibirla o no prohibirla, entonces le va a seguir llegando plata de las regalías de lo que se explota en otro lado, así haya decidido que en su territorio no se puede hacer minería. Y claro, este es uno de los puntos objeto de mayor debate sobre lo que va a pasar a futuro con esta prohibición. Con eso claro, pasemos al quinto, al último mito. ¿Qué dice este mito? Recordemos, este dice que todas las consultas para prohibir la minería han salido contra esta, es decir, ha ganado la posición de prohibir la minería en los municipios. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Qué dijeron en redes y en la calle? Aquí está. Como cualquier estado normal de derecho, pues la comunidad debe promulgarse hacia la protección de sus recursos, y las que sé que se han ejecutado son respecto a la minería ilegal, que pues es la protección del territorio y el ambiente donde viven esas comunidades. Pues tienen toda la razón. Ese 71% que cree que sí salieron todas contra la minería acertó completamente. Es cierto. Este mito es cierto porque en las 8 consultas que ha habido desde la primera en Piedras, Tolima, en 2013, hasta la más reciente del fin de semana pasado, del domingo pasado, en Sucre, Santander, en las 8 ha ganado el sí. La minería hoy, por lo tanto, está prohibida, o eso decidieron los habitantes de los municipios en diferentes lugares, en Tauramena, Casanare, en Jesús María, Santander, en Arbeláez, Cundinamarca. Son 8 municipios que pueden ver después en la página de La Silla Vacía para saber exactamente cuáles son. En todos ha ganado el sí, y ha ganado el sí por proporciones muy grandes, el 90% de los votos o incluso más. Esto es lo que pone el tema tan álgido, y seguramente nos dará para seguir discutiendo en esto, porque hay otras 6 consultas en proceso, en camino, que se nos vienen, y seguramente vendrán más. Entonces este es un tema que va a seguir siendo muy importante. Vamos a ver si el mito se sostiene en el futuro y sigue ganando siempre el sí. Con esto claro, les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales para votar por los mitos del tema de la pepa en la próxima semana, que serán las encuestas. ¿Ustedes les creen? ¿Están bien hechas? ¿Están mal hechas? ¿Qué pasa con las encuestas? Ese tema será el de la pepa. Ustedes podrán votar por los 5 mitos durante la semana. Estén pendientes de las redes sociales de Canal Capital y de La Silla Vacía. Allá encontrarán los mitos. Nos vemos entonces el domingo.
Para entender las implicaciones de estas consultas mineras tenemos a dos invitados. Ellos son Diana Rodríguez, que dirige el área de Derecho Ambiental en De Justicia y también es experta de la naciente Red Verde en La Silla Vacía. Y también tenemos invitado a Carlos Vargas, él es profesor investigador de la Universidad Nacional. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Bueno, Diana, empecemos con un poco de pedagogía porque no mucha gente entiende de dónde sale esto de las consultas mineras, porque en los últimos meses esto ha venido dando de qué hablar en las noticias. ¿De dónde sale esto? Bueno, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, está consagrado en la Constitución, en el artículo 103, y es un mecanismo adicional a el voto, el plebiscito, el cabildo abierto, el referendo, la revocatoria de mandato, es decir, son mecanismos que le permiten al ciudadano opinar directamente. Eso se empiezan a introducir, digamos, con unas reformas a la Constitución del 86, pero quedan como tal en la Constitución del 91, ¿no? Una de las grandes apuestas de la Constitución del 91 es precisamente abrir el debate público, darle más participación a los ciudadanos, y entonces aparece este mecanismo de la consulta popular. ¿Cómo está definido? Está definido, es una institución que le permite a un municipio, a un departamento o al gobierno nacional hacer una consulta que se debe contestar una pregunta que se debe poder contestar sí o no a un tema que sea trascendental para ese territorio y que sea de manera general. Antes de pasar al debate, ¿cómo es el proceso? Listo, entonces, ¿qué es el proceso? Voy a hablar de los temas del municipio, que son, digamos, los que en donde están relacionados con todas estas consultas sobre medio ambiente, minería, etc. Entonces, lo primero que pasa es que un alcalde o por iniciativa ciudadana pueden presentar la iniciativa. Entonces, antes era solo el alcalde la podía presentar, es decir, solo el alcalde podía proponer una pregunta, justificar la pregunta, y entonces esa era la propuesta. Desde el 2015, con una nueva ley, que es la ley 1757 de 2015, también los ciudadanos, lo que se conoce como un comité promotor, puede presentar una iniciativa. Entonces hay o por el alcalde o por iniciativa ciudadana. Eso entonces, ¿qué tiene que tener esa propuesta? Una pregunta, que es la pregunta que se contesta sí o no. ¿No? Por ejemplo, ¿quiere usted sí o no que en el municipio tal se haga se realice una actividad minera? Entonces, lo importante es que esa pregunta quede de manera general, sí o no. Todos los requisitos de las preguntas están en una ley, que es la ley 134, eso está muy claro, del año 94. Luego de que se redacte la pregunta y la motivación, bien sea que la presente el alcalde o bien sea que la presente el ciudadano, eso tiene que ir al Consejo Municipal. El Consejo Municipal se tiene que pronunciar sobre la conveniencia de que se realice dicha pregunta. Entonces, ahí lo que expide el Consejo lo puede debatir, tiene un periodo de 20 días para debatirlo y toman la decisión sobre si es conveniente o no que el pueblo salga a votar sobre esa pregunta que está propuesta o por el alcalde o por el grupo promotor. Si entonces el Consejo Municipal da vía libre, es decir, vota la mayoría del Consejo y aprueba y dice es conveniente, entonces el alcalde o el comité promotor entrega tanto la motivación, la pregunta, la motivación, como el concepto del Consejo Municipal, se le entrega al tribunal de ese departamento. Entonces, no sé, si es una consulta popular en Cajamarca, entonces es el Tribunal Administrativo del Tolima que la va a revisar. ¿Y qué le corresponde a ese tribunal? Le corresponde es mirar si esa pregunta es constitucional o no, y si esa pregunta se ajusta a los criterios que decía antes que están en la ley. Si eso también, si pasa ese chulo, también esa revisión del tribunal, entonces ahí es la registraduría nacional que tiene que convocar a elecciones comunes y corrientes. Y es lo que hemos visto a lo largo de este año, contadas bien son 7 en total, 9 consultas mineras pues han sucedido. Exacto. Este año son 7 que han dicho no rotundo a la minería en esos municipios.
Teniendo esa pedagogía que creo que es muy importante tener en mente para entender este debate, usted, Carlos, ¿cómo ve estos resultados? Son 7 no rotundos a las minerías en distintos municipios del país, distintos tipos de minería por lo demás. Sí, yo creo que hay muchos elementos para analizar y focalizar. Uno es realmente la vocación de las regiones. El otro es, en efecto, cuál puede ser el impacto desde el punto de vista de Hacienda, los recursos para desarrollar una región. Lo tercero es qué tan bien ilustrada se encuentra una comunidad para formular este tipo de preguntas. Y lo cuarto es a quien finalmente le corresponda tomar una decisión de tipo legal sobre la viabilidad o no de un tipo de cuestionamiento de estos, de preguntas de estas, si tiene los elementos técnicos o hay un buen soporte sobre esto. Creo que definitivamente este tipo de recursos son muy bienvenidos en las comunidades y ellos si deben pronunciarse. ¿Recursos mineros o recursos a...? Pues hombre, yo hablo desde el punto de vista del ejercicio democrático como tal. Hacer este tipo de ejercicios son bienvenidos. El tema es, en efecto, cómo poder ilustrar, llevar con cierta suficiencia a la comunidad y dirigirla teniendo en cuenta cuál es su futuro esperado en los próximos 10, 20 años. Pensaría que puede ser en algunos casos desafortunado. ¿Cómo cuáles? Pensaría, por ejemplo, que en general los recursos, ahorita estábamos quizás comentando con Diana sobre estos temas tan complicados del ejercicio democrático, de tomar posición sobre algunos elementos, el caso de Cataluña, por ejemplo. Existe una constitución que soporta la unidad de un territorio. Lo mismo pasaría con Taormina o con Cajamarca, que sé yo, en el país. Hacen parte de un territorio nacional, eso, un Estado-nación, el que en realidad ese recurso debería estar votando todo el pueblo. O al menos que se hayan algunas garantías, unos garantes que, por ejemplo, una procuraduría, una personería, acompañen técnicamente, que tengan acompañamiento en estos procesos directamente allá en la comunidad. Claro, y usted, digamos, ahí toca indirectamente el tema de la democracia, ¿no? Esto, ya lo decía Diana, es uno de los mecanismos de participación democrática y ha entrado todo un debate sobre la democracia. Usted decía, bueno, es el caso de Cataluña, pero no hay que ir tan lejos, aterricémonos acá en Colombia, son 7 procesos pues, que han dicho que no. Y se ha visto en vilo, digamos, el término democrático en este sentido. Y eso se puede analizar desde muchos sentidos. El primero tal vez es un tema de información, que usted también lo decía, pues hay desinformación en muchos sentidos. ¿Usted cree que esto es así, que hay desinformación y que estas consultas han sido hechas con base en mentiras o en cierta ignorancia de la gente que decide sobre su elección? No, yo realmente creo que no, y para eso lo mejor es hablar de casos concretos. Entonces hablemos del caso de Cajamarca, el caso, digamos, más emblemático de las consultas. Entonces, como es el caso donde la comunidad de Cajamarca, en el Tolima, en marzo de este año, votó que no, mayoritariamente, 99% de los votantes votaron no. Este es un caso donde lo que hemos visto es información. Entonces, pongo ejemplos. A la comunidad fueron ministros de Minas, de Ambiente, viceministros, a explicar tanto las ventajas de la minería, también fueron a explicar el punto de los recursos fiscales, fueron también expertos nacionales e internacionales, uno de los profesores que más sabe de uso de agua y temas mineros, que trabajó mucho tiempo en el sector minero, Robert Morán, fue a explicar los impactos de la minería. Fueron ONGs, fueron profesores de distintas universidades, hubo debates en la Universidad del Tolima, hubo incluso audiencias públicas del Congreso. Es decir, si miramos, Cajamarca es un caso donde hubo una confluencia de todo tipo de actores explicando sus distintas posiciones, explicando los mecanismos, aumentando el debate, y esto no fue una cuestión de un mes. En Cajamarca, de hecho, esto llevan desde que se supo públicamente el interés de realizar una mina a cielo abierto en la zona de Cajamarca en 2007. Desde ese momento se conformaron organizaciones ciudadanas, comités, es decir, ha habido todo tipo de actores aumentando la información y proveyendo información al debate. Entonces yo creo que es paternalista
siempre descartar y decir, la gente está votando de manera desinformada. No, yo creo que Cajamarca muestra que hubo un esfuerzo monumental por los ciudadanos de informarse y además de llevar la información también a las distintas partes del proceso del que hablábamos antes, ¿no? No solamente el alcalde, sino también al Consejo Municipal fueron todos estos actores de los que yo estaba hablando, ¿no? Para hablar de muchas perspectivas, desde la parte jurídica, desde la parte ambiental, desde la parte hidrológica, o sea, un montón de información que una vez llegó el momento de la consulta, la gente tenía mucha información, tenía sobre todo información también sobre su alternativa económica, que yo creo que eso es muy importante, o sea, los cajamarcunos sabían y conocen que en su territorio, por ejemplo, es el principal productor de arracacha del país. Entonces ellos sabían, también sabían sus fuentes de agua, también habían hecho averiguaciones sobre que... Claro, entonces, ¿no? Digamos, ahí uno piensa, ¿cuáles son esas garantías de las que usted habla, Carlos? Hablando de este caso concreto, ¿qué serían esas garantías que usted dice que harían falta para hacer un proceso más transparente, más democrático? No, yo creo que quizás, como lo dice Diana, ha habido transparencia y ha habido información, se ha entregado. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de algunos profesores de la Universidad Nacional que acompañaron técnicamente, por ejemplo, el ejercicio de monitoreo de aguas. Montaron una red, hicieron seguimiento de este tipo de recursos. Al final, después de un gran esfuerzo científico, a ver, mire, estas aguas no van a contaminar, su canalización puede ser, tiene alternativas como estas. Hubo un peso en la pedagogía, en el ejercicio mismo de transmisión, en lo que se le comunicaba a algunas personas sobre más las desventajas que sobre las alternativas, y de pronto no se dio todos los elementos a toda la comunidad. Hablábamos con los profesores de la Nacional de Medellín y se sentían muy tristes porque hicieron realmente, mire, esto es la evidencia. Evidencia de que no hacía daño. No, pues que habían alternativas para ingenieralmente, técnicamente, poder conducir un proceso de estos. Pesó en algunos momentos percepciones de corazón de algunas personas que tenían realmente con mucha vocación de comunicación, con una fuerza, con ese espíritu de llevar el mensaje, pero llevaron un mensaje que de pronto distorsionó elementos técnicos. Que ahí viene otro elemento de ese debate, y es el activismo. ¿De dónde está saliendo ese activismo? ¿Cómo se ha logrado identificar, digamos, esos argumentos a favor o en contra? Activismo, digo, desde las comunidades que están en contra o también desde las mineras, desde muchas formas. Lo vi en el Congreso, Plata, digamos, en Cajamarca llevaron al Deportes Tolima a jugar y bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que es un activismo que viene desde lo local. Mejor dicho, vimos... O sea, ¿usted no lo identifica como que hay unos intereses terceros desde afuera? Yo creo que el origen, y volviendo al caso de Cajamarca, es un origen local, donde los actores que luego se conformaron, por ejemplo, en el Comité Ambiental del Tolima y se fueron organizando más, realmente querían ver y luchar por una opción distinta a la minería. Y entonces para ello lo que hicieron fue como un proceso natural, digamos, que mostraría la literatura en movimientos sociales, mostraría que esto es un proceso natural, y es acceden a las universidades para tener información técnica, acceden a centros de investigación con experiencia sociojurídica para que les ayuden a la claridad jurídica, acceden incluso al Congreso para dar debates ahí, es decir, se empieza a volver, acceden a los medios, ¿no? Entonces la iniciativa es local, pero empiezan a articularse con otros actores que son fundamentales para abrir el debate, hacer un debate informado, tener opiniones, y yo creo que así surge todo. De hecho, yo quiero volver a un punto de la información. Yo creo que el hecho que las comunidades tuvieran que recurrir a tantos expertos para tener mayor conocimiento sobre el tema está mostrando un punto central del problema, y es lo opaca que es la información por parte del sector privado
a la hora de llegar a las comunidades. Y estoy hablando mucho tiempo antes del estudio de impacto ambiental. Claro, que es eso decir, me lleva a hablar del tema ya de una vez ambiental. ¿Qué tanto sabemos de los daños ambientales que puede haber? ¿Qué tanto conocemos, por ejemplo, de las aguas subterráneas que puede haber en una región o de los beneficios, digamos, que puede haber en términos de tal o cual mineral? Sí, y estoy de acuerdo con Diana, creo que parte del problema es la misma industria, no ha sido lo suficientemente transparente. Cuando han habido daños, no han sido lo suficientemente gallardos para enfrentar las realidades y hacer ejercicios de reposición, de restablecer. Los hacen a veces a regañadientes. Digamos que esa fue parte de la historia. Ha habido en los últimos años yo creo que un cambio en la mentalidad sobre cómo desarrollar ejercicios mineros y ejercicios petroleros, en general de toda la industria que hace uso intensivo de la tierra, del subsuelo, para hacer algo responsable, reponer cuando hayan daños. Todo tipo de actividad tiene algún tipo de impacto. Claro, entonces ahí yo le preguntaría, ¿qué beneficios trae la minería? Pues yo creo que, en primer lugar, este tipo de recursos son apalancadores de desarrollo, son recursos frescos para poder desarrollar carreteras, nuevas escuelas, hospitales. Es apenas evidente que estos recursos son mecanismos por los cuales cualquier país desarrollado en el mundo, no hay ningún país desarrollado que no haya hecho de los recursos naturales para poder llegar a donde están. Negarnos esa posibilidad pues es negar también desarrollo. Creer que solamente, por ejemplo, en función de una agricultura que no ha trascendido a agroindustria, y una vez llegue a agroindustria va a haber problemas precisamente porque probablemente va a impactar el medio ambiente. Si ahora es quizás minería, en algún momento van a decir, no, el ganado va a generar también y necesitamos consultas para hacer ganadería, y cada vez se va moviendo la cerca más y más y más. Hay que tratar de ilustrar el problema más en términos de debemos ser responsables con el medio ambiente, lo que no definitivamente, lo que es altamente impactante no se puede desarrollar, pero lo que se pueda remediar y tiene un impacto aceptable y es recuperable o restituible todo, pues se puede desarrollar en tanto genere Usted riqueza. habla de desarrollo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto es que la minería trae desarrollo a la región? Quería llegar a ese punto. Yo creo que el mensaje una frase que no está contribuyendo al debate y a que entendamos realmente los impactos y evaluemos el uso de estos mecanismos de participación es el mensaje: sin minería no hay desarrollo. Yo creo que ese es un mensaje que, en lugar de fomentar el debate y que lo tratamos de hacer de manera instruida, sesga y para el debate. ¿Por qué? Porque eso automáticamente estamos implicando, no estamos pensando en qué tipo de desarrollo. Por ejemplo, yo quiero traer un dato. Una investigación hecha por Miriam Sade, apoyada por la CEPAL, muestra que todos los municipios mineros, con excepción de algunos municipios de Antioquia, mineros, tienen índices de pobreza más altos que la media del país. Entonces, esto lo que nos hace es mostrar que minería no es igual a desarrollo económico inmediatamente. Por el contrario, yo creo que ha habido muchas promesas falsas de apostarle tan duro a la minería. Entonces, por ejemplo, ese caso, ¿no? Tenemos que pensar, ¿qué tipo de desarrollo está trayendo? ¿Está mejorando las condiciones de pobreza? Los estudios y el índice de necesidades básicas insatisfechas nos muestra que hay una gran deuda y que esa promesa no es tan fuerte como se pensó. Entonces, si decimos sin minería no hay desarrollo, pero vemos que los índices de pobreza de todos los municipios mineros, con excepción de algunos antioqueños, son peores que la media nacional, pues esa ecuación no cuadra, ese mensaje no es tan claro. Entonces yo creo que no solo podemos tener la idea de si hay minería va a haber empleos y eso ya es desarrollo, claro, o si hay minería. Diana, que los recursos de la minería no solo afectan esa región, sino por el sistema de regalías, pues se reparte, así como dijo el ministro Echeverri, la mermelada a lo largo del territorio. Pues esto plantea un debate si esto debería ser una cosa simplemente local o pensada a nivel nacional, ¿no? Un poco con el trino de Moisés Wasserman que dice, no en mi patio, pero sí en el del vecino. Sí, pero la falacia también está ahí en ponerlo, jamás se debería poner así, en términos de que no necesariamente la minería es la que trae o no trae desarrollo bajo esa perspectiva. Cualquier actividad, es que en algún momento van a decir no a una carretera, no a ningún tipo de actividad industrial.
debemos es como cambiar un poco el chip en que necesitamos desarrollar proyectos petroleros, mineros, agroindustriales, que realmente impacten menos, que generen, que hayan garantes realmente de desarrollo en una región, no como se ha venido haciendo por mucho tiempo. Creo que los casos no son ejemplos, no son buenos ejemplos, ni Segovia, ni Marmato, para traer ese tipo de ejemplos como tú quieres ilustrar. ¿Cuáles son Diana. buenos? ¿Cuáles sí respaldan su posición? Yo creo que los hay, con toda seguridad, y que la perspectiva cuando se generó apertura a la locomotora, con toda seguridad la intención es otra, es cambiar también el chip de cómo desarrollar una minería un Claro, poco y más pensando en un sistema nacional, con ese trino que fue muy famoso en redes de Moisés Basserman, que decía minería no en mi patio, sí en el del vecino, esto no debería plantearse dentro de un esquema más nacional, dado que digamos, está superado, es la pregunta, el debate del suelo y el subsuelo, teniendo en cuenta que el subsuelo es una cosa de la nación y el suelo, pues digamos, del territorio? Pues, a ver, entonces, varias cosas. Yo creo que parte de lo que... Yo siempre he dicho que deberíamos mirar las consultas y este boom de consultas, este auge, como un síntoma y preguntarnos, ¿esto es un síntoma de qué? ¿De qué cree Y que esto es? yo creo que precisamente es un síntoma de la manera como se viene liderando y guiando el modelo minero energético en el país. Y es que se viene Es más una cosa del centralizando modelo. más y más y más. Sí. Claro, porque no podemos negar que usamos suelas que vienen de un derivado del petróleo, celulares, Exacto, vinimos en pero carro, es qué sé la yo, ¿no? manera como se viene haciendo. Precisamente que la decisión de hacer minería se está haciendo de una forma centralizada, desde Bogotá, diciendo hágase minería allá, allá y allá. ¿Y qué es lo que están diciendo? Por hecho, hágase en el patio, en el patio, en el patio, ¿verdad? Claro, ¿Y es qué la es lo otra que forma de ver el están, tren. qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo las comunidades y los gobiernos locales? Es ténganos en cuenta. Nosotros queremos participar y queremos poder decir qué tipo de desarrollo hay en nuestro territorio. Nosotros sobre todo queremos poderle apostar a un tipo de desarrollo que no necesariamente encaja en el tradicional modelo minero energético, ¿no? Las comunidades, uno, han vivido las consecuencias que estaba contando anteriormente sobre, digamos, índices de pobreza peores. Dos, han visto en muchos casos sus fuentes de agua contaminadas. Tres, también han dicho, le queremos apostar a otra cosa, a la agricultura. ¿No? Claro, Entonces, para ir cerrando, el Carlos. punto es ese, el punto es, tomemos este auge de las consultas como un mensaje a, uno, pensemos no en tratarlas de cortar y que cuando logramos algún tipo de madurez democrática, entonces paremos de usar los mecanismos, sino mejor fortalezcamos su uso pensando, ¿para qué si son apropiadas? ¿Para qué no? ¿Para qué es responsable usarlas? ¿Para qué no? No hagamos el error de meter las mineras, las petroleras y todo en el mismo paquete. Pensemos, el modelo minero tiene unas ventajas y unas desventajas. El petrolero tiene otras. Dividámoslo, analicémoslo. Pero no podemos, pero sobre todo invitemos a esta idea de reflexionar de por qué es que la gente está pidiendo Claro, participar. para cerrar el programa quiero hacerle esa pregunta a Carlos, y es ¿por qué la gente está pidiendo tanto esto? ¿Síntoma de qué es? Y bueno, esto se puede extender a cualquier actividad, como lo decía Dan al principio, que sea Sí. de vital importancia para esa Yo creo comunidad. que es que nos han puesto y ha habido algún tipo de mal mensaje aquí en la apuesta de es un dilema, y realmente no hay dilema. Yo puedo sintonizar actividad petrolera, agrícola, minera, todo lo puedo sintonizar, no hay exclusión. Y parte del problema es ese, que sea agua sí, petróleo no, vida sí, minería no. No se puede poner en esos términos. Creo que ese tipo de exclusiones son las que nos han hecho y polarizan además nuestras comunidades y nos están haciendo mucho daño. Un nuevo tipo de violencia ha emergido, por ejemplo, con todos estos problemas que se han generado en Segovia. Nosotros mismos debemos ser responsables en no ponerlo todo en esos términos. No. Diana, 10 segundos. Sí, pero también sabemos que esos son, al igual que en las campañas, esos son eslogans que salen y que son una forma de expresar el problema cortico, de manera corto. Ojo, yo creo... Muy manipulador. Pero, Carlos, eso es una forma de expresar básicamente una posición, eso es un uso político de cualquier cosa. Un candidato a la presidencia tampoco es solo un eslogan, pero lo usa como forma de explicar rápidamente. Pero sí hay otro problema, y es pensar en las violencias. Si no consultamos con los territorios, si no les preguntamos qué tipo de desarrollo quieren, si no contamos con su participación, ahí vamos a tener es una sustitución de conflictos. Vamos a pasar
de los conflictos armados de estos 50 años a tener unos conflictos por un modelo mineroenergético que no cuenta con la participación, donde la gente, si no los dejan usar estos mecanismos de participación y no los invitan a participar de manera efectiva, van a generar más violencia. Diana y Carlos, para terminar, necesitamos más educación y más garantes. Más educación y más garantes. Institucionales. Bueno, Diana y Carlos, es un tema apasionante. Como vieron todos los televidentes, nos hubiéramos podido acá quedar media hora más, pero bueno, esto tiene que acabar acá y los invito a ustedes y a nuestros televidentes a que vayamos a la redacción de La Silla Vacía, donde Juanita León todas las semanas hace una revisión de las noticias y de lo que viene en la agenda noticiosa. Juanita, ¿de qué tenemos que estar pendientes esta semana? Esta semana la noticia política tuvo nuevamente relación con la justicia, pero en 3 escenarios muy diferentes. El primero fue el Congreso durante la discusión de la Jurisdicción Especial de Paz. A pesar de que el lunes el presidente Santos había reunido a todos los miembros de su coalición y les había dicho que el que no votara este proyecto, que es medular para el gobierno y para la implementación del acuerdo de paz, se tenía que ir del gobierno, en el momento de la votación el quórum se disolvió y esta vez fue por culpa de los partidos de la coalición diferentes a Cambio Radical, que en todo caso se mantiene en no votar el proyecto. La razón para que hubieran faltado estos representantes liberales y de la U y algunos senadores a la discusión de la JEP es que están presionando al gobierno por 2 motivos. Uno, porque quieren que antes de que comience la ley de garantías en noviembre, el gobierno cumpla con unos compromisos de contratos y de plata para sus regiones. Y el segundo es que algunos senadores quisieron mandarle al presidente un mensaje de que realmente tiene que cumplir su promesa de sacar a los de Cambio Radical del gobierno si no votan el proyecto de la JEP. Esta será un interrogante que permanecerá la próxima semana sobre qué va a pasar con los 2 ministros de Cambio Radical. Por otro lado, el otro escenario en donde el tema de la justicia también fue muy importante políticamente es que Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, fue imputado por el escándalo de Odebrecht. Él ya está pagando otra condena en la cárcel y ahora se le suma un nuevo proceso por corrupción. Y el tercer evento que tuvo que ver con la justicia fue durante este debate de la JEP, donde Claudia López, la senadora y candidata presidencial del Partido Verde, se enfrentó a gritos con el fiscal Néstor Humberto Martínez a raíz de la imputación que la Fiscalía le hizo a 3 gobernadores o exgobernadores, incluido el de la Alianza Verde en Nariño, Camilo Romero. Claudia acusó al fiscal de haber politizado la fiscalía, la llamó una policía política y dijo que estaba al servicio de las aspiraciones presidenciales de Germán Vargas Lleras y que protegía a sus aliados y castigaba o perseguía a los rivales políticos y en este caso pues un aliado suyo que es Romero. El fiscal contestó muy ofendido. Dijo que ningún partido era inmune a las actividades de la Fiscalía y negó pues, que hubiera alguna motivación política en estas investigaciones. En todo caso, el tema quedó en el ambiente, es un tema que muchos políticos lo dicen en voz baja, nadie ha mostrado pruebas de eso, pero seguramente este va a ser un tema que va a estar en la agenda cuando finalmente Claudia López y el senador Robledo hagan su debate de control político al fiscal en la semana del 16 de octubre. El jueves en la noche, durante el partido de la Selección Colombia, el senador Musa Besaile se entregó a la justicia después de estar prófugo durante varias semanas. Besaile está implicado en el escándalo de las coimas a la justicia y sus declaraciones ante la Corte Suprema pueden arrojar muchas luces no solo sobre este episodio, sino también sobre la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014. La próxima semana el tema político seguramente va a estar en la calle porque arranca una gran movilización indígena en el Cauca y que pues promete tener como
mucho impacto a nivel nacional. Lo mismo, las universidades públicas están movilizadas porque tienen una grave crisis fiscal y están tratando de presionar al gobierno para que realmente les llegue la plata que necesitan para sobrevivir y fortalecerse. Estas son las noticias más importantes de la semana que pasó y de la que viene, y obviamente, como siempre, surgen nuevas cosas, esperamos que las puedan leer en lasillavacía.com. Y hasta aquí La Pepa, el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Recuerde escribirnos a nuestras redes sociales, @lasillavacía o a la del canal, @Canal Capital, con el hashtag o numeral La Pepa. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis, le moveremos la silla al poder. Juanita León, desde la dirección de La Silla Vacía, les cuenta lo que fue y lo que viene. Y pasaremos por el detector de mentiras mucha más información. Hasta la próxima y gracias por vernos.